43 minutos han pasado de las 9 de la noche, era el dato tal vez más esperado de este primer semestre, aunque no podíamos esperar otra cosa, a ciencia cierta y para ser justos, en una economía en un marco recesivo y luego de un gobierno que lamentablemente dejó el tendal, otro gobierno cambiando todo el esquema y enfrentándose a un desafío fenomenal, una Argentina pobre. Porque en definitiva, eso es lo que terminamos siendo los argentinos. Sí, bueno, por primera vez la cifra de la pobreza ya superó al 50% de la población. Más de la mitad de los argentinos están bajo la línea de la pobreza. Vamos a comenzar a repasar rápidamente estos números que dieron a conocer desde el INDEC. Argentina y Gran Mendoza, ese es el aglomerado que releva el INDEC en este informe. 52,9% a nivel nacional, es una coincidencia hasta con décimas que la cifra haya sido exactamente igual en el Gran Mendoza. Esto significa que 15,7 millones de argentinos son pobres, pero tener en cuenta que cuando hablamos de esa cantidad de personas no es el 52,9% de la población, porque esto solamente mide los grandes aglomerados urbanos. Por lo tanto, esa cifra, si la traspolás al porcentaje, es muchísimo más grande. Vamos ahora a comentarte la cantidad de mendocinos. Pasemos por favor al anterior. Por favor. Sí, porque es un número muy sensible. Gracias. Fíjate, Gran Mendoza, la cantidad de personas pobres, 558.854. Esto es Gran Mendoza. ¿Cuánto aumentó la pobreza, Fernando? 11 puntos. 11 puntos comparada con el semestre anterior, es decir, el segundo del 2023. Ya lo vamos a ver ampliado en un gráfico de barras. Vamos ahora sí a la cifra de la indigencia, aún más delicada todavía porque tiene que ver con aquellas personas que no alcanzan a cubrir las necesidades alimentarias en un país como el nuestro, tan rico, ¿no?, en alimentos. Argentina, 18,1%. ¿Cuánto creció? 7 puntos creció la indigencia. 5,4 millones de personas. En el Gran Mendoza, esa cifra fue del 13,8%, 145.326 mendocinos en el Gran Mendoza que están en una situación de indigencia, en casa o en situación de calle, pero indigentes al fin. Vamos a escuchar parte de lo que decía el vocero presidencial respecto de estos números y cómo lo vinculó directamente con la inflación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa. Probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia argentina. El año pasado, en plena campaña electoral, el por entonces ministro de Economía y candidato presidencial, el doctor Sergio Massa, recurrió al Plan Platita que solo en el periodo electoral emitió 13 puntos del producto en billetes que lo único que hicieron fue determinar un despilfarro que culminó en una inflación del 211% para el 2023. Hay que entender que la inflación es empobrecimiento, la inflación es más pobreza para todos y es más pobreza para los más pobres. La mejor manera de luchar contra la pobreza es primero luchar contra la inflación. La pobreza se hubiese llevado del cerca del 40% a cerca del 95%. O sea, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluto en la República Argentina si no se evitaba la hiperinflación. Un edificio se destruye en un segundo. Si uno quisiese, reconstruirlo tarda mucho más tiempo. Y es lo que ha ocurrido en la Argentina. La Argentina la han despedazado, la han implosionado. Y para reconstruirla eso lleva tiempo y te lo marca además la historia. Vanina nos proponía hacer una pequeña historia que ya vamos a ver a continuación, de cómo se han ido comportando estos índices de pobreza e indigencia. Cuando hablamos de pobreza, debemos dar cuenta que es la capacidad de compra que tienen los ingresos de una familia promedio en la Argentina. Papá, mamá y dos chicos no demasiado grandes, en edad media y baja. Sí. ¿Verdad? Porque si hablamos del acceso a los servicios públicos, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad, es otro tema, a educación de calidad, estaríamos dando un número que es, se me ocurre pensar,
aún mucho mayor. Muchísimo mayor. Bueno, me das pie antes de que pasemos al gráfico de barras para agregar a esto que vos estás diciendo. Sí, ¿Sabés claro. de cuánto es esa brecha? El ingreso promedio familiar de un hogar pobre para alcanzar la canasta básica total es del 42%. Es decir, que son pobres, pero por mucha diferencia. No es una brecha del 10, del 15, del 20, es del 42%. Y después se aplica otro fenómeno, que son los pobres estructurales, los que vienen de familias pobres y son jóvenes y han encarado su vida familiar con una esposa, un esposo y nuevos hijos. Y después están los otros que a duras penas o con muchísimo esfuerzo accedían al sector de clase media en la República Argentina y que en función de la depreciación de sus ingresos y una inflación extraordinaria que nos ha comido la capacidad de compras a todos los argentinos, han caído. Se aferraban con uñas y dientes esa clase media con una movilización social extraordinaria como la ha experimentado la Argentina y han caído Y son los nuevos pobres, claro. por debajo de esa línea de pobreza. Antes de ir al gráfico histórico, te pido por favor que pongas el siguiente posteo de una de las ministras que a esta hora están todos observando y que tiene que ver con la ayuda de un Estado que se ha reconfigurado. ¿Qué dicen los funcionarios del gobierno de Javier Milei? Avísame cuando lo tengas. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, exactamente. Bien. ¿Qué dicen desde el gobierno de Javier Milei? Si algo ha cambiado en la Argentina en estos primeros 6 meses de nuestra gestión, es que el dinero que antes iba a las manos de un puntero o de un organizador social que extorsionaba muchas veces a los integrantes del grupo que él dominaba, hoy va a los bolsillos de quien lo necesita, en lugar del intermediario. ¿Qué dice el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales? El Ministerio de Capital Humano, que visualiza una desaceleración en los índices de pobreza. Y señala, y es muy importante que nos paremos aquí, porque si no descontextualizamos todo. Si bien el dato de pobreza para el primer semestre del 2024 publicado por el INDEC arroja un índice del 52,9, las mediciones trimestrales realizadas por Siempro, ¿qué es Siempro? No sé lo que es Siempro. Ya me lo dicen al oído. Allí dice que depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Ya me buscan la sigla y me lo informan, porque estamos haciendo en tiempo real. Dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, como vos indicabas, Vanina, indican que la pobreza tuvo su pico máximo en el primer trimestre del 2024. Alcanzando casi el 55%. Es decir, que si hacíamos un corte de ese primer trimestre, el 52,9% se quedaba cortísimo, nos íbamos casi al 55%. Y comenzó a descender hasta el 51% en el segundo trimestre, mostrando una recuperación estimada de casi 4 puntos. Esto es lo que dice el Ministerio. Se espera que esta tendencia continúe durante los próximos trimestres. Para que entendamos de alguna manera, nos fuimos al tacho, tocamos fondo en términos más coloquiales, hay una levísima recuperación, no deja de ser absolutamente bochornoso tener la mitad de un país pobre. Pero hay una levísima recuperación y levantamos un poco la nariz del avión. Y al menos lo que están indicando es que el índice semestral fue traccionado sobre todo por el primer trimestre. Sistema de evaluación, ¿me decías? Rogelia, el Siempro, sistema de evaluación, de información, evaluación y monitoreo. Porque me gusta decir las cosas como son, porque si no hablamos ¿De dónde sin sale la entender cifra? nada. Claro. Y es aquel que releva todos los programas sociales en la República Argentina. Me permití hacer esta digresión con alguna desprolijidad, pero me parece que este es el próximo debate. Porque si es así como dice Petovelo y su gente en el Ministerio de Desarrollo Humano, debiéramos observar una mejoría en el segundo semestre. Claro. Indudablemente. Seguro. Seguimos. Vamos a analizar ahora lo que sí tenemos hasta el momento, que es la evolución histórica de la pobreza desde el 2019 a esta parte. ¿Te acordás? 35,5. Subió al 42% en un año de pandemia, completamente anormal para todo el mundo. 37,3% en el 2021. Cerraba el segundo semestre del 2022 con 39,9%.
39,2, 41,7 el segundo semestre del 2023 y este primero del 2024, en donde el crecimiento es notable, 11 puntos, 52,9%, según la información del Gobierno Nacional, como veíamos recién, sobre todo el 54% del primer trimestre y mejores números para el segundo. En horas del mediodía analizábamos esta misma historia, pero tomando como referencia toda la etapa democrática. Y en la época de la hiperinflación de Alfonsín el pico fue notable, pero peor fue en el 2001. Muy cercano el índice de pobreza a este que hoy registra el INDEC en este primer semestre. La última nota. Vamos a escuchar, si te parece, al presidente de Cáritas. Dale. Nosotros ya hemos dado cuenta en este espacio de algo que está ocurriendo en las iglesias, que es la cantidad de fieles que se acercan a pedir dinero para comprar medicamentos y hasta van con las recetas y se la muestran a los sacerdotes para, bueno, ser confiables en su pedido. Lo que están haciendo ahora desde Cáritas es intentar montar una suerte de farmacia solidaria y hay un proyecto que está en marcha para esto. Escúchalos. La situación de calle ha crecido un montón, lo vemos, lo ve uno en la vía pública, sobre todo en el Gran Mendoza, sus alrededores, en las cercanías de la terminal, en el microcentro. Lo que ha pasado en los últimos meses ha venido subiendo pobreza y ha venido subiendo indigencia. Indigencia es el más preocupante, porque indigencia son personas que están al borde de la muerte, están con su supervivencia comprometida. Han subido mucho los medicamentos de precio y hay gente que está optando por ver cómo hace el tratamiento. Nosotros queremos ver cómo hacer una farmacia solidaria técnicamente buena, digamos, que funcione bien, que recibamos los medicamentos de una forma con calidad. Estamos con reuniones para ver cómo la implementamos. En esto necesitamos ayuda.